Hola joven y señorita, por este lado te habla tu hermano José Trureo y te queremos dar la bienvenida a este nuevo podcast de la zona límite sur llamado Conversaciones Cotidianas. Un podcast donde podremos hablar de las cosas que nos importan y cómo éstas se ven reflejados a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te queremos dar la bienvenida a este primer capítulo, pero no me encuentro solo, sino que también me acompaña mi hermano y amigo Jorge Flores, quien también tendrá la oportunidad de saludarte. Un saludo para ti, Josué, también a todos los hermanos de la zona y en general que puedan escuchar este capítulo. Estoy muy contento, muy agradecido de esta oportunidad que el Señor nos da de compartir, de hablar, de aprender de su palabra y de temas que son, como bien dice el título, cotidianos, frecuentes en nuestra vida donde creemos que todos tenemos necesidades de aprender más. Así que por mi parte estoy muy contento, me siento muy bendecido por parte del Señor de poder tener este espacio, de compartir contigo, Josué, y con todos los demás hermanos que puedan escuchar. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, qué bueno que también se pueden generar estas instancias de conversar. Mira, Jorge, tengo este primer tema, lo conversábamos y lo planeábamos durante estos días y lleva por título El cristiano y la pandemia. Yo creo que se ha hablado mucho de este tema, yo creo que ya es un tema por diferentes personas ya agotado, pero en esta hora no quisiéramos contarte, joven o señorita, lo nefasto o lo terrible que ha sido estar encerrado en nuestras casas, porque creemos que no es la motivación, sino que queremos compartir contigo cómo cristianos nosotros podemos aprovechar este tiempo. Y yo creo que para iniciar esto, nos podemos dar cuenta que a nadie, a ninguno de nosotros se nos enseñó cómo estar encerrado en una pandemia. La verdad es que llevan mucho tiempo, o la última pandemia fue hace mucho tiempo atrás, entonces no creo que quede algún registro de eso mismo. Entonces, Jorge, si tú me pudieras comentar, ¿hay algún, de dónde nosotros podemos ir a buscar un conocimiento que nos ayude y nos diga, mire, la forma de hacerlo es esta? Eh, sí, obviamente tenemos la palabra del Señor que eh, siempre tiene cosas importantes que enseñarnos para todos. Tal vez no encontremos un capítulo de la Biblia especificado para todos los temas. Sí hay principios generales o específicos de la palabra del Señor para todas las cosas. Personalmente creo que la Biblia nunca se queda callada frente a ningún tema, que Dios siempre tiene algo que decir frente a cualquier cosa. Y en específico, como tú decías, hermano, esta, este título de la pandemia creo que es algo que nos ha pegado muy fuerte, que nos ha sorprendido, que no lo esperábamos para nada, pero queremos ver qué antecedentes tenemos en la historia o en la Biblia. Y respondiendo un poco a la pregunta que tú me hacías, sí, la verdad es que yo no conozco todos los pasajes que en la Biblia puedan eh, aparecer cosas, digamos, parecidas a las que estamos viviendo. Sí, hay algunas que se encuentran especialmente en Levítico, eh, y también obviamente conocemos las 10 plagas que Dios envió a Egipto. También hubo, por decirlo así, una mini cuarentena en la última plaga, Claro. donde todo el pueblo de Israel tenía que estar encerrado. Eh, y en la historia de la humanidad, ya después de Cristo, también se encuentran muchos antecedentes. La humanidad ha pasado por muchas situaciones como esta y peores que esta. Nosotros tenemos que pensar que hoy día tenemos las condiciones de salud y las condiciones tecnológicas eh, más eh, importantes que en toda la historia pasada. O sea, nunca hemos estado mejor en salud que ahora y nunca hemos tenido más tecnología que ahora. Y han pasado situaciones mucho más difíciles que esta.
Y en específico quisiera introducir una anécdota que tenemos en la historia de la iglesia que tiene que ver con la peste negra. Es una peste bubónica se le llama también, y que le tocó vivir en particular a Martín Lutero, que Martín Lutero era un monje alemán en la ciudad de Wittenberg, que le tocó enfrentar esta pandemia. Duró muchos años, y dicen los historiadores que murió un tercio de la población del mundo. Oh, Un tercio. un gran número. Sí, fueron millones lo que se estima, y porque fue muy larga. Y como decía, no existían los avances en materia de salud que hoy día existen. O sea, olvídense de vacunas, olvídense de pastillas, píldoras, no había nada de eso. No había nada de eso. Y la verdad es que la pregunta que nos hacemos todos, y la pregunta de este capítulo, es cómo nosotros como cristianos nos debiéramos comportar, debiéramos reflexionar, cómo debiéramos actuar en medio de una pandemia. Y hay un principio que se recalca mucho en esto de las situaciones complejas en materia de salud, que tiene que ver con el principio de hospitalidad. Sabemos nosotros que todas las cosas debemos hacerlas para la gloria de Dios, y todas las cosas que pasan son permitidas por Dios. Entonces, nosotros debiéramos mirar este tiempo como algo que Dios ha permitido, y como un tiempo en el cual nosotros también estamos puestos para honrar al Señor. Y Así que eso también nos ayuda un poco a descansar, porque cuando nosotros pensamos, y yo creo que no es como algo que nazca de manera natural, no creo que haya una persona como de manera consciente que no, como que diga, ¿sabes qué? Yo sé que todo lo controla Dios. Yo creo que muchas veces nuestra angustia y nuestras preocupaciones nacen por olvidar eso mismo, que es Dios el que está interviniendo todas las cosas, que es Dios el que está detrás de cada cosa, y eso como cristiano nos debería hacer descansar en todo momento. Sí, por cierto. Eso es una bendición muy grande que nosotros hoy día tenemos, y tenemos que echarle mano, porque no es fácil estar en una cuarentena, no es fácil estar todo el día, ya varios meses encerrado. Así que tener por certeza que Dios está en control de todo esto es algo que nos da mucho descanso, y que también nos alienta a vivir de una manera en la que nosotros también le honremos, le glorifiquemos. Decía yo que había un hecho histórico, digamos así, de la Edad Media, que fue la peste bubónica, donde azotó mayormente a Europa. Y hay un escrito que nosotros pudiéramos tomar como un antecedente de qué hizo la iglesia, qué hicieron los hijos de Dios en un tiempo similar a este. Y hay una carta que escribe Martín Lutero en respuesta a unos pastores que le preguntaban qué debían hacer ellos en medio de esta situación de la peste negra. Entonces él escribe una carta que es muy conocida, que hoy día se ha hecho mucho más conocida también, que la tituló sobre si se debe huir de una plaga mortal. Y él da una respuesta, muestra un punto de vista muy, muy importante, y donde resalta un principio que es lo que yo creo que es fundamental poder entender, lo que es el principio de la hospitalidad cristiana. Y investigando un poco, me di cuenta de algo muy, muy bonito, que los primeros hospitales que existieron en el mundo civilizado, fueron obras de iglesias, fueron obras de cristianos que perseguían justamente este principio de hospitalidad, de atender al necesitado, de atender al que no tenía nada, de preocuparse del enfermo. Y es donde nacieron los primeros hospitales. No se les llamó así, obviamente, pero es una obra que es nuestra, es del mundo de los cristianos, de los hijos de Dios, que
tenían en alto el principio de hospitalidad. Y eso es una de las cosas que resalta Lutero en esta carta, donde él dice, obviamente, es muy severo en su conducta, de decir, si no me necesitan en X lugar, no voy a ir, porque no quiero exponerme yo, ni tampoco quiero exponer a esas personas que están en ese lugar. Y en otra parte dice, pero si hay alguien que me necesite, si hay alguien que esté en alguna necesidad, él dice, yo no lo voy a pensar dos veces. Voy a ir, voy a atender a ese necesitado, porque él tenía un deber como cristiano y como monje de la hospitalidad. Hospitalidad que lo vemos también en la palabra del Señor, Claro. en el Evangelio, cuando Jesús mismo dice, se hace personalmente Él un necesitado. Dice, atiéndanme cuando yo esté en hambre, cuando yo tenga sed, instruye a sus discípulos, denme agua cuando tenga sed, y es muy severo si uno no lo hace. Claro. Entonces creo yo que el principio de hospitalidad, como te decía, es sin duda un pilar fundamental que hoy día nosotros tenemos que poner en práctica. Y lo que es más bonito y se asemeja más al Señor, que tiene que ver con que no somos nosotros el centro, Claro. sino que ponemos en preocupación al prójimo, sea quien sea, y si está en alguna necesidad, la cubrimos, lo atendemos. Así que Yo creo que eso, disculpa, yo creo que eso igual es súper importante, porque hoy día, claro, eso es un concepto, es una realidad que Dios nos manda a nosotros como sus hijos, pero es súper complejo vivirlo, ya que vivimos en una sociedad muy individualista. Desde pequeño hasta los niños, nunca es como ser humilde, sino que sobrepasa, ser primero, tú arriba. Y eso se da en los estudios, en el trabajo, y de repente uno llega como a asombrarse, porque ya después no es solamente hacia arriba, sino que no importa la forma que llegues arriba, la meta es llegar arriba. Y eso vemos muchos casos de gente que ocupa malos medios para llegar a ser el primero, y eso, y versus el Evangelio, que nos llama a ser humildes, a servir al otro, a darnos cuenta que el principal forma que el Señor Jesucristo mostró el liderazgo fue lavándole los pies a sus discípulos. Entonces es algo totalmente contracultural. Sí, totalmente. O sea, esta pandemia es una gran oportunidad que no solo los cristianos, sino la sociedad entera, pero mayormente nosotros, los hijos de Dios, que Dios nos da este tiempo para ponerle ojo a la manera en la que nos estamos desarrollando. Si estamos siendo llevados, digamos, por esa corriente individualista, personal, que solamente persigue el éxito individual a costa de lo que le pueda pasar a otro. Uh-huh. Creo que esto nos ha despertado en eso, o nos debiera despertar en eso. Si tú te fijas, la mayoría de las organizaciones, fundaciones que tienen preocupación por el otro, el Hogar de Cristo, por decir algunas, Techo para Chile, todas ellas tienen un origen cristiano que perseguía la hospitalidad, el atender al necesitado. Y hoy día creo que esta pandemia nos abre por un montón esa oportunidad de mostrar a Cristo a través de esa atención, de esa preocupación, y sin duda honrar a Dios con eso. O sea, esto, como te decía, debemos verlo, en mi opinión, debemos verlo como una oportunidad que Dios nos ha dado para crecer en lo que es la hospitalidad, sacarnos a nosotros del centro y valorar más a los demás. Claro, y eso también nos lleva a hacer como una conexión, porque al final, si nosotros estamos viendo en la historia luego de Cristo, nos damos cuenta cuál era el comportamiento de la iglesia, y lo bueno y lo importante es que la iglesia no ha cambiado. Por ende, el accionar de la iglesia en este tiempo no es uno distinto.
sigue siendo el mismo, sigue buscando lo mismo, o sea, el accionar de la iglesia del Señor tiene que seguir manteniendo esa característica principal, que es la preocupación por el otro. Exacto, o sea, nosotros tenemos una promesa que es que la iglesia prevalecerá, no por su fuerza, no por su poder, sino porque es la esposa del Cordero. Entonces el Señor la compró, esa garantía no se cuestiona, No cambia. no cambia para nada. Entonces nosotros tenemos esa promesa que nada prevalecerá contra su iglesia. Y más tenemos, por ejemplo, yo leí un poco, el apóstol Pablo hace una reflexión muy, muy similar. Él dice en la carta a Timoteo, dice, yo estoy preso, puedo sufrir prisiones, pero la palabra de Dios nunca va a estar presa, porque no depende de los hombres. Claro. Y creo que eso también nos hace un poco motivarnos como iglesia, ya no tan solo hablando no tan solo buscando la hospitalidad, sino que como iglesia, como cuerpo de Cristo, a movernos en medio de esta situación compleja, sin perder de vista el foco, que es reflejar la gloria de Dios, que es predicar el Evangelio, obviamente preocuparse de los necesitados en medio de la congregación, pero en nada esto debiera afectarnos en el rol de la iglesia, o sea, prevalecerá, y eso nada lo podrá cambiar. Amén. Y eso se contrapone muchas veces porque uno escucha y dice, pucha, ¿y cuál es la labor de la iglesia? ¿Y qué hace la iglesia en este tiempo? O siempre existe esa crítica, muchas veces de nosotros mismos como jóvenes. Nosotros decimos, pucha, la iglesia no hace nada. Y nuestra mente al decir eso estamos pensando en que nuestras iglesias como personas se pareciera que no están haciendo nada. Pero lo mismo que tú decías, cuando Cristo habla de su iglesia, está hablando de cada uno de nosotros. Por ende, con ese comentario muchas veces nosotros queremos eludir la responsabilidad de que a nosotros también nos toca una parte. O sea, yo como Josué, tú como Jorge, nos toca una parte súper importante, que el llamado no es al exterior, sino que el llamado es para nosotros. O sea, la palabra nos habla a cada uno y nos invita a mí como individuo a preocuparme por los otros. Y eso es algo que muchas veces tratamos de eludir. Sí, mira, yo pienso que la vida de un cristiano es una vida que está marcada por la abnegación, o sea, por la negación propia. Negarme a mi comodidad, negarme a no involucrarme, negarme a no colaborar, incluso negarme a no arriesgarme. O sea, la vida de un hijo de Dios está marcada porque se debe negar a sí mismo, se debe negar a esa comodidad, se debe negar a ese estado de confort que muchos le llaman. Hay que correr un riesgo, hay que asumir un rol, hay que pagar un precio, como decimos nosotros. Pero por otro lado, si uno pasa esa barrera, que es superar el orgullo personal, superar el ego de uno, valorar lo que Dios ha hecho con nosotros, si uno logra pasar esa barrera, al final termina siendo súper satisfactorio para ti el saber que lo que tú estás haciendo o la forma en la que tú estás viviendo está agradando a tu Señor. Creo que es una de las sensaciones más satisfactorias que uno puede sentir, el hecho de que haga algo en lo cual Dios se agrade. Sin duda es un desafío, pero creo que es un motor súper fuerte para asumir esas negaciones. Yo creo que ese es el motor porque al final uno al querer hacer las cosas como con otra motivación o una motivación incorrecta, yo creo que lo puedes hacer, pero no vas a llegar a eso lo que tú mencionas de decir, oye, el Señor se agradó de esto y dan ganas de seguir avanzando. Sí, y además que tenemos al perfecto abnegado, tenemos al que se negó a sí mismo, tenemos por rey al que se negó a su deleite, por venir a atender a, llamémosle así, unas personas que estaban en una situación peor que el coronavirus, peor que la pandemia,
Y Jesucristo vino, se negó a sí mismo, y Él marca al final, Él es el primero en la hospitalidad. El principio de hospitalidad está en que Cristo haya venido por nosotros. De ahí nosotros sacamos la atención que el Señor nos manda con los demás. Y creo que cuando uno entiende eso y cuando uno lo hace, digamos, con esa intención en su corazón, es satisfactorio. Es una satisfacción muy, muy grande y al final que hace ver como poco, como diría el apóstol Pablo, yo estimo todas estas cosas mías como pérdida. No valen mucho. ¿Por qué? Porque estoy comparándola, estoy midiéndola a la luz de lo que me entrega el Señor. Entonces, son como basura, dice. Creo que entender eso, que es un desafío muy grande, pero no imposible. Creo que esta pandemia nos lleva para mirar un poco eso, sacarnos a nosotros del centro. Claro. Y poner a Cristo, poner a su palabra, poner sus principios, poner su persona, su ejemplo e imitarlo. Claro, y esa va a ser la mejor forma también de aprovechar este tiempo, porque si lo centramos en nosotros, yo creo que fue perder el tiempo, por decirlo de una manera. Al final, yo creo que esa ha sido la reflexión de muchos de nosotros, de decir, mira, en esta pandemia el Señor me enseñó esto y crecí en esto y qué bonito que al final el Señor permitió todo esto y en un principio se veía todo súper oscuro, pero el Señor ha traído claridad en medio de esto. Mira, hermano, mira, si nosotros pudiéramos entregarle quizás algunos consejos prácticos a los jóvenes. Le hemos hablado de la historia de Lutero con la peste que él tuvo en su tiempo, hablamos de la iglesia en general, cuál debería ser la actitud de la iglesia, hablamos de que también nosotros somos la iglesia, por ende no es que a otras personas estemos comentándole esto, sino que a cada uno de nosotros deberíamos tener actitudes de hospitalidad, de servir a los otros. Ahora, si lo pudiéramos llevar a consejos para que los jóvenes puedan tenerlo y aplicarlo en su propia vida, ¿cuál crees que podrían marcar estos consejos? Mira, yo pienso que algo muy importante es entender bien el tiempo que estamos viviendo. Yo difícilmente podría darle un consejo a alguien que está entendiendo el tiempo distinto a como quizás yo lo estoy viendo. Y esto la realidad puede ser muy cruda. Puede ser que para alguien este tiempo lo haya tomado como un dolor, y casi como un castigo. Tenemos muchas personas que han sufrido por pérdidas familiares, por pérdidas laborales. Hay un aumento importante del mal, de la delincuencia, y quiero ser súper respetuoso de lo que puedan sentir esas personas o esos jóvenes que nos escuchan. Pero yo creo que lo más valioso y al final lo que consuela, la consolación de todos esos males, es entender que Dios está en control de todo, que Dios es soberano y que este tiempo Dios lo ha permitido. Yo entendiéndolo así, yo podría entonces avanzar ahora un poco ya cómo puedo sobrellevar este tiempo que quizás es complejo, que quizás me ha causado dolor, pero que Dios lo ha permitido. Y el Señor es bueno, el Señor sabe lo que hace. Entonces, entendiéndolo desde esa, digamos, cosmovisión que Dios nos ha dado este tiempo, que esto es un tiempo de gracia, que la gracia de Dios no se ha anulado en la pandemia, yo debiera entonces ver este tiempo como una bendición personal de crecimiento espiritual. O sea, le hablo a un joven que su tiempo, su tiempo, digamos, disponible se ha visto aumentado, porque quizás ahora tiene más tiempo, ya no está tanto en el tema del colegio, no son quizás todas las clases. El tema quizás del trabajo es un poco más cómodo si es que está con teletrabajo, o incluso si es que ya no tiene trabajo. El hecho de no tener trabajo para muchos es frustrante, es complejo, pero otros han contado un testimonio de que el hecho de quedar sin trabajo le ha servido para mejorar su crecimiento. Entonces,
Creo lo primero de manera individual, que es un tiempo de crecimiento. Hermano que me escucha, ora más, lee más tu Biblia, comparte devocionales, piensa, reflexiona en la ley del Señor, porque este tiempo el Señor te lo ha dado. Amén. Y eso que tú dices es muy real. Yo tengo el recuerdo de un hermano que siempre contaba que un día se le ocurrió contarle a un hermano oficial de su iglesia que estaba sin trabajo y él esperaba una respuesta quizás de hermano, voy a orar por ti, que el Señor te abra una puerta luego. La respuesta de ese hermano fue que le dijo, ¿en serio quedaste sin trabajo? Qué bueno, me alegro, vas a tener más tiempo de orar, vas a tener más tiempo de buscar al Señor. Y no se lo dijo en un tono de broma o para tirar la talla, sino que se lo dijo en serio. Le dijo, hermano, qué bueno que quedaste sin trabajo. Y es como es chocante, pero ahora que estamos en una realidad súper compleja, es bueno que las personas que pueden haber perdido su trabajo vean este tiempo también como dices tú, hermano, en el sentido de un tiempo de bendición, de seguir creciendo y de seguir congregándonos al Señor. Sí, y bueno, otra cosa que también quisiera comentar, que no tan solo es un tiempo, digamos, de crecimiento personal, porque eso y todas las cosas que pudiéramos decir ahora, debemos tratar de que sean constantes en el tiempo, no Claro. solo mientras dure la cuarentena. Pero algo también muy importante es que tú eres parte de una familia espiritual. Yo soy parte de una familia espiritual. Y eso lo podríamos ver de dos miradas. Por un lado, yo gozo y participo de ciertos beneficios que me da esa familia espiritual, cierto cariño, cierto aprecio, cierto amor que tengo en esa familia. Y también, por otro lado, tengo ciertas responsabilidades, tengo una función como miembro de la familia. No puedo no hacer nada. Y creo que la cuarentena también nos mueve a eso. Hay hermanos que están en necesidad, que yo quizás pueda suplir parcial o totalmente, o pueda orar por ellos. Hoy día se ha visto mucho el buen uso que le podemos dar a los medios tecnológicos, de poder compartir, de poder conversar, y creo que eso también es un espacio que lo podemos practicar hoy en día, mucho más que antes, entendiendo que yo soy miembro de una familia. No debemos ver la congregación como algo separado de mí. Yo soy parte de la congregación, independiente del nombre que sea su iglesia. Usted es parte de una familia espiritual, eres parte de una congregación, de un cuerpo, que así le llama el Señor, el cuerpo de Cristo, y por lo tanto gozas de ciertos beneficios, gozas de cierto aprecio, cariño, y también eres parte en cuanto a las funciones de ese cuerpo. Y creo que eso también nos mueve a trabajar los dones que Dios nos dio, preocuparnos por nuestros hermanos, atender al necesitado, y glorificar a Dios con eso. Claro, y en cosas prácticas, o sea, al buscar ayuda, entendiendo que muchas veces ni siquiera podemos salir, una ayuda práctica es llamar, saber cómo están o buscar la forma de ayudar a un anciano de tu iglesia, joven, que ni siquiera sepa cómo o dónde puede pedir las ayudas que está ofreciendo el Estado, ofrecerle ayuda en sacar un permiso. Son tantas las cosas que uno puede ayudar y puede servir a la iglesia, pero eso también muestra el amor. Sí, y bueno, pensando un poco en el tema de la práctica, creo que una de las cosas también más valiosas tiene que ver un poco con la comunidad donde uno se desenvuelve, donde uno vive. Que eso justamente vota lo que hablábamos al principio del tema del individualismo. Y aquí vamos a entrar en un tema que es muy largo, pero no vamos a detallarlo en eso. Pero al final, ¿qué quiero decir? Que somos ciudadanos de dos mundos. Tenemos una familia espiritual, pero también somos parte de una sociedad. Vivimos en un lugar, vivimos en una comuna donde hay vecinos, donde hay otros que viven muy cerca de nosotros, y creo que ahí se refleja en nosotros lo que hablábamos al principio de Martín Lutero, de la hospitalidad.
Yo pienso que la iglesia tiene una gran oportunidad. Nosotros hoy día tenemos una gran oportunidad dada por Dios de ser hospitalarios, y con eso reflejar el corazón del Evangelio a quienes están alrededor nuestro. ¿Qué entendemos por el corazón del Evangelio? El servir a otro, el que Cristo haya dado su vida por nosotros. Nosotros lo podemos imitar, reflejando la hospitalidad con nuestros vecinos. Y creo que eso es una pega, digamos, para todos. Yo la asumo personalmente. Creo que en eso, en mi opinión, está muy débil, lo tenía muy dejado de lado, más que nada porque paso muy poco tiempo en la casa. Antes de la cuarentena estábamos trabajo, iglesia, los jóvenes, pero hoy día ha crecido mucho esa necesidad y creo que tenemos que verlo como algo dado por Dios. Entonces, creo que esas tres cosas un poco podrían resumir esta conversación: el crecimiento personal, la mirada familiar de la iglesia y un poco la relación social que tenemos en el lugar donde vivimos. Amén. Y eso, nosotros estamos en esta conversación dando tres, pero entendemos también que el Señor tiene una multiforme gracia para también llevarnos a lo que Él quiere de nosotros. Un gusto, pues, hermano, un gusto haber conversado contigo. Esperamos que este primer capítulo de Conversaciones Cotidianas sea de bendición para los jóvenes de la zona. Prontamente estaremos haciendo algunas encuestas por Instagram para también recibir sus temáticas. También queremos conocer o poder conversar de las cosas que a ustedes también les preocupan y también quisieran conocer y poder que sea un momento de conversación a la luz de la palabra del Señor. Así que les dejamos desde ya invitado para el otro capítulo. Esperamos que se sigan sumando, lo compartan con sus jóvenes, los compartan con sus amigos, para que de esa manera este pequeño espacio de conversación sea de bendición. Así que, hermano, despídete de los jóvenes también. Bueno, agradecer al Señor este espacio que Él nos da. Esperamos que esto pueda ser útil para ustedes, hermanos de la zona. Nuestro deseo es que Dios ocupe esto para bendecirle a ustedes, y esperamos que así sea. Como decía mi hermano Josué, invitarle a los siguientes capítulos de este podcast, independiente de los temas que se toquen. Creo que de todos nosotros podemos aprender, así que extender esta invitación y motivarla a que se sumen a este nuevo trabajo de nuestra zona. El Señor les bendiga mucho y nos vemos pronto. Amén, nos vemos. Chao, chao. Chao.